Hola, en este video voy a explicarles acerca de la evolución de los sistemas de información según Richard Nolan y su evolución en el tiempo, para lo cual debemos recordar o conocer lo que es un sistema de información. Un sistema de información es la combinación de los recursos humanos y materiales que resultan de las operaciones de almacenar, recuperar y usar datos con el propósito de una gestión eficiente en las operaciones de las organizaciones. Un conjunto integrado de procesos, principalmente formales, desarrollados en un entorno usuario-ordenador que operado sobre un conjunto de datos estructurados, es decir, una base de datos de una organización, recopilan, procesan y distribuyen selectivamente la información necesaria para la operatividad habitual de la organización y las actividades propias de la dirección en la misma empresa. Vamos a conocer un poco de los sistemas de información. En la década de los 70, Richard Nolan, un conocido autor y profesor de la Escuela de Negocios de Harvard, desarrolló una teoría que impactó el proceso de planeación de los recursos y las actividades de la informática. Según Nolan, la función de la informática en las organizaciones evoluciona a través de ciertas etapas de crecimiento, las cuales vamos a ir viendo en orden jerárquico. Como primera etapa tenemos la etapa de inicio. En esta etapa es donde se adquiere la primera computadora, y al adquirirse la primera computadora se implementan nóminas o nóminas de contabilidad, pero estos sistemas dependen de la contabilidad únicamente, y asimismo no hay preparación formal en el área de computación, al ser esto un nuevo sistema de computación. Resistencia al cambio para aplicar nuevos sistemas. Al momento de pasar de un control manual a un control bajo la implementación de una computadora, muchas personas se resisten a una capacitación para trabajar con sistemas informáticos. Como segunda etapa tenemos la etapa de contagio o de expansión, y los aspectos sobresalientes que permiten diagnosticar de manera rápida que una empresa se encuentra en esta etapa son la implementación o implantación exitosa, se aplica en otras funciones de la empresa, se realiza de manera desordenada y sin control estratégico, el especialista en el área de sistemas, y los gastos empiezan a crecer. La tercera etapa es la etapa de control o de formalización, y para identificar a una empresa que transita por esta etapa debemos considerar los siguientes elementos: controlar el uso de los recursos computacionales orientados a facilitar el control de las operaciones. El departamento de sistemas tiene una posición gerencial, se orienta al control administrativo y la justificación económica, el desarrollo de estándares de trabajo, y se integra al personal en el departamento de sistemas. La cuarta etapa es la etapa de integración, en la cual la integración de datos y de los sistemas surge como un resultado directo de la centralización del departamento de sistemas bajo una sola estructura administrativa. Las nuevas tecnologías relacionadas con base de datos, sistemas administradores de base de datos y lenguajes de cuarta generación hicieron posible la integración. En esta etapa surge la primera hoja electrónica de cálculo comercial y los usuarios inician haciendo sus propias aplicaciones. Los costos del equipo y del software disminuyen, por lo cual estuvo al alcance de más usuarios. Los usuarios del departamento de sistemas iniciaron el desarrollo de nuevos sistemas reemplazando los sistemas antiguos en beneficio de toda la organización. La quinta etapa es la etapa de administración de datos, en donde el departamento de sistemas de información reconoce que la información es un recurso muy valioso que debe estar accesible para todos los usuarios, y para poder cumplir con lo anterior resulta necesario administrar los datos en forma apropiada, es decir, almacenarlos y mantenerlos en forma adecuada para que los usuarios puedan utilizar y compartir estos recursos. El usuario de la información adquiere la responsabilidad de la integridad de la misma y debe manejar niveles de acceso diferentes. Como última etapa tenemos la etapa de madurez, y entre los aspectos sobresalientes que indican que una empresa se encuentra en esta etapa se incluyen los siguientes aspectos, que son informática de la organización definida, desarrollo de sistemas de manufactura, aplicación de tecnología en la base de datos, se perfeccionan los controles implementados, planeación de los recursos de cómputo y buena comunicación con la dirección general y los usuarios de la organización. Ahora vamos a ver la evolución en el tiempo de los sistemas de información. Como podemos ver, los sistemas de información no son recientes en el siglo XXI, sino que ya vienen del siglo anterior, del siglo XX, es decir, en la época de transición de los años 50 a los 60. Con la implementación y la creación de la primera computadora empieza la implementación de las TPS, que no son más que los sistemas de transacciones, sistemas de procesamiento de transacciones, que tienen como objetivo tratar el proceso de rutinas
de todo lo que son transacciones de las empresas a pequeña o gran escala. En sí, está basado en la computadora y en la relación de los trabajos rutinarios. Es el más importante y el más utilizado dentro de las empresas, pues reduce el tiempo de las operaciones o actividades rutinarias de la empresa. Antes, al hacerlo manual, antes de la implementación del TPS, al hacerlo de forma manual, era muy complicado y tomaba mucho tiempo manejar una gran cantidad de datos en las empresas, en países desarrollados como en Estados Unidos. Entre la época de transición de los años 60 a los 70 se implementan los MIS o los Management Information System, que no son más que los sistemas de información gerencial, que son implementados con el objetivo de generar informes para directivos. En sí, este tipo de sistemas son un conjunto organizado de personas, procedimientos, software, base de datos y dispositivos que sirven para suministrar la información rutinaria a administradores y tomadores de decisiones, y además proporcionan informes periódicos para la planeación, el control y la toma de decisiones. Son sistemas que sustentan en la relación que surge entre las personas y las computadoras. Su interés principal es la eficiencia operativa. Entre la época de transición de los 70 a los 80 más o menos, tenemos la implementación de los DSS, que no son más que los sistemas de soporte de decisiones, o sus siglas en inglés, que significan Decision Support System, que lo que buscan es tener todos los datos en una interactividad de tiempo real. En sí, los DSS son un sistema interactivo basado en computadoras, el cual ayuda a la toma de decisiones y a las personas que están tras las tomas de decisiones, utilizando modelos y datos para resolver problemas no estructurados. El objetivo principal de estos sistemas es el de apoyar, más no de reemplazar, las capacidades de decisión del ser humano. Ejemplo, el análisis de los costes de la contratación. La computadora no le puede decir contrata y la persona contratar así a otra persona. Es más, simplemente le ayuda a tomar mediante ciertos modelos, le ayuda a una decisión correcta. Pues después, en esta época de transición de los 70 y los 80 mismo, podemos decir, empieza la implementación de los sistemas de información ejecutiva, o sus siglas en inglés, Executive Information System, y de los OAS, que son los programas de aplicación a las oficinas, o los sistemas de aplicación a las oficinas. Pues bien, en lo que corresponde a los sistemas de información ejecutiva, estos ayudan a una toma de decisiones y las estaciones de trabajo de diseño. Su principal contenido es integrar los conocimientos en el conjunto de la organización y canalizar los flujos de información asociados a puestos intensivos en información. Esto en sí es la creación de una interfaz de usuario que se suma al sistema de soporte de decisiones. En cuanto a las OAS, o sistema de automatización de oficinas, es una aplicación de tecnología de información diseñada para aumentar la productividad de los trabajadores de datos en la oficina, apoyando las actividades de coordinación y comunicación de la oficina típica. Aplicaciones destinadas a ayudar al trabajo diario del administrativo de una empresa u organización que forma parte de ese tipo. En sí, ayudan a cubrir necesidades de información en los niveles de conocimientos en la institución, coordinan y administran, enlazan el trabajo, acoplan a la institución para cumplir con las funciones ya descritas. Las oficinas en general llevan a cabo 5 actividades de oficinas principales, que son administración de documentos, programación de las actividades de las personas y grupos, comunicación con personas y grupos, administración de los datos y administración de los proyectos. Entre la década de los 80, 90 y más, en sí lo que ya vino después de la década de los 90, conocemos como los sistemas expertos, que no son más que los sistemas estratégicos que permiten y ayudan a los administradores del nivel superior o de alta gerencia a abordar y resolver cuestiones estratégicas y tendencias a largo plazo, tanto en la compañía como en su entorno exterior. Otro gráfico que nos puede ayudar a entender la evolución de los sistemas de información es el que tenemos aquí.
En sí, entre los años 1960 y 1980, es un tiempo de 20 años, vamos a hablar de la arquitectura mainframe, lo que corresponde a que, como hablábamos antes, al adquirir la primera computadora empieza el desarrollo de COBOL para acceso a ficheros de datos. Recién estamos hablando de acceder a ficheros de datos mediante un sistema de computación. Entre la década de 1980, entre los años de 1980 a 2000, podemos hablar de la arquitectura cliente-servidor. En los años 80 se crea el primer gestor de base de datos SQL y los primeros sistemas operativos para computadoras, como son el MS-DOS, el Macintosh y el Windows, desarrollados en lenguaje SQL para acceso a bases de datos. Ya tenemos un campo más amplio de lo que es acceder a una base de datos, no simplemente a un fichero de datos. Para la década de los 90 aparece lo que es la web. En 1993 aparece el primer navegador Mosaic, lo que nos permite hacer muchas otras funciones diferentes a las décadas anteriores. En sí también se desarrollan todos los programas en servidores web. Ya en el año 2000 y en adelante hablamos de una arquitectura SOA, lo que estábamos diciendo, que es la aplicación de un sistema operativo en la oficina. Perdón, lo que estábamos hablando de un sistema de automatización de oficinas. En sí corresponde a la plataforma de desarrollo en un cloud computing y para integrar todos los sistemas y dispositivos de acceso, permitiendo así una colaboración más amplia entre empleados, clientes, proveedores, etc. y una mayor eficacia comercial y operacional. Pues aquí nos tenemos que tomar muy en cuenta que ahora, si ya no trabajamos con cloud computing, sería un error tan grande como desarrollar sistemas en la década de los 80, en donde sin una base de datos no podemos trabajar con los sistemas informáticos. Tarde o temprano tenemos que hacer todo el desarrollo para adaptarlo a la arquitectura correcta. Constantemente se va evolucionando y se va cambiando. En la gráfica anterior no es que ya se eliminaron uno a uno estos con la evolución de estos sistemas, no es que se fueron eliminando. Es más, simplemente fue una mejora, una recopilación de cada uno de estos sistemas que a la final cada uno abarca al otro, que tiene que ver con el sistema integrado en años o décadas pasadas. Es por eso que a la actualidad, todo lo que es un sistema informático abarca todo este tipo de sistemas para dar mejores resultados.